¿Por qué somos los únicos que no regresamos? ¿Por qué el colombiano ha dejado de visitar al país vecino? Se suponía que este programa de debate, el que más rating arrastra en la televisión pública de esa nación, iba a encontrar la respuesta. Bajo las luces brillantes del set, la discusión debía arrancar como siempre, con bulla y opiniones cruzadas. Sin embargo, desde el primer segundo, el ambiente se sentía raro, denso, como cuando se avecina un aguacero en la sabana. Si uno miraba desde arriba, se sentía que todo el estudio se estaba hundiendo en un silencio sepulcral. El joven profesor Cárdenas y la analista local, Claudia, sentenciaron con esa seguridad que a veces raya en la arrogancia: los turistas colombianos no vuelven porque viven aferrados al pasado. Son demasiado sensibles, todo se lo toman a pecho. Y así, se ganaron los aplausos de la galería. Se empezó a sentir esa atmósfera pesada de: los colombianos son los malos, nosotros no hemos hecho nada. Fue en ese preciso instante cuando un hombre tomó el micrófono con una calma que asustaba. Hans, un periodista alemán que lleva 20 años viviendo en ese país, un tipo que conoce esa tierra mejor que muchos locales. Las palabras que estaba a punto de soltar harían que el aire del programa se desmoronara por completo, dejando a todos los panelistas sin habla. Y entonces, en la pantalla gigante apareció lo que ellos, los locales, habían decidido olvidar. Pero nosotros, los colombianos, jamás borramos esa imagen de la cabeza. La bandera tricolor envuelta en llamas, motocicletas destrozadas, productos colombianos tirados como basura. Y aquel video que ese día le dio la vuelta al mundo. No era una simple protesta, no era una cátedra. Era la confirmación, clavada en el corazón de cada colombiano, de que no éramos bienvenidos. La lógica de Cárdenas y Claudia se derrumbó con estrépito, las caras en la tribuna cambiaron de color, y el estudio entero fue arrastrado hacia un silencio absoluto. Pero Hans no había terminado. Apenas estaba empezando. Lo que venía a continuación era la verdadera razón que ni los mismos locales habían notado. ¿Por qué el colombiano evita ese país y por qué ellos, irónicamente, eligen a Colombia? La respuesta oculta no era un problema de Estado, sino una emoción que cae pesada, allá en el fondo del pecho de cada uno. Al terminar de ver esta historia, estoy seguro de que redescubrirás algo que llevas dentro. Cambio de tono, más rápido, antes de que arranque el video, no olviden suscribirse al canal y darle al botón de me gusta. Así, YouTube les mostrará automáticamente los videos que de verdad les interesan. Apóyenos con un super gracias, si les nace, y revisen los enlaces recomendados en la descripción. Hágale pues. Escena 1, el ambiente tenso. El estudio 3 de la radiotelevisión pública lucía, por encimita, igual que siempre. Iluminación brillante, gradas llenas de gente. Los atriles transparentes frente a los invitados. Y aún así, hoy el aire pesaba toneladas. En el instante en que se prendió el bombillo rojo de la cámara, las miradas del público se clavaron en un solo punto. El debate con más audiencia del país. El tema del día lo conocía todo el mundo, pero se sentía como una espina en el corazón. ¿Por qué los turistas colombianos no regresan? Cuando sonó el título del programa, retumbando pesado, el presentador abrió la boca con una sonrisa. Pero detrás de esa fachada, se notaba una tensión, un nerviosismo que lo hacía temblar apenas. Hoy, algo era distinto. El público lo sentía, por eso estaban inquietos en sus sillas. El primero en agarrar el micrófono fue el joven élite, el profesor Cárdenas. Con tono afilado, calentó el parche de una: los colombianos están demasiado obsesionados con el pasado. Ese boicot comercial es cuento viejo. Si me preguntan, no queda más remedio que decir que son de mente estrecha. En ese momento, se escucharon aplausos tímidos en la grada. Como empujada por las palabras de Cárdenas, la analista Claudia siguió la corriente: los problemas históricos son históricos. Eso se separa del turismo. Los colombianos son demasiado delicados, le ponen mucho color a todo. El estudio entero se iba inclinando lentamente hacia un solo lado. Si uno lo veía por pantalla, parecía un debate normal.
Pero los que estaban ahí empezaban a pillar la jugada, el ambiente de culpar a Colombia se estaba volviendo descaradamente fuerte. El público asentía, y los aplausos volvían a sonar, dándole la razón a los panelistas. En ese instante, el presentador bajó la mirada un segundo. Él, que llevaba años manejando el programa, sabía que la corriente estaba muy cargada hacia un lado. Pero había una sola persona capaz de cambiar ese viaje. En un rincón del estudio, observando en silencio, estaba Hans, el periodista alemán. No había dicho ni mu. Pero ese silencio suyo creaba una tensión paralela que los televidentes no veían. Cárdenas y Claudia seguían con su ofensiva, y el público ya estaba totalmente sintonizado con ellos. El colombiano es el malo. El colombiano es muy sensible. Nosotros somos las víctimas. Esas voces se acumulaban en el techo del estudio, pesadas, calientes. Justo cuando el presentador iba a pasar al siguiente tema, se escuchó un ruido leve. Hans estiró la mano hacia el micrófono. Solo con ese movimiento, el murmullo de la grada se apagó como si lo hubieran aspirado. Nadie se lo esperaba. Se suponía que el tema era el turismo local y Hans solo estaba de invitado internacional de relleno. Pero las palabras que estaba a punto de soltar tenían una fuerza que nadie había calculado. Al presentador se le movió una ceja. Tuvo la corazonada de que el ambiente iba a cambiar. Hans abrió la boca, y antes de hablar, tomó aire una sola vez, suavemente. El estudio estaba tan callado que hasta se escuchó su respiración. Nadie, absolutamente nadie, sabía que sus palabras iban a voltear la torta no solo del programa, sino de la conciencia de todos los presentes. Empezó con una frase sencilla, esa forma de pensar. Quizás está un poco equivocada. Apenas cayó esa voz suave, pareció que hasta las luces parpadearon. Las caras en la grada cambiaron. Cárdenas y Claudia fruncieron el ceño, confundidos. La mirada de Hans era aguda, pero cargada de una tristeza profunda. No había destapado nada todavía. No había criticado a nadie. Y aún así, el aire ya era otro. ¿Qué iba a decir? Los televidentes, sin darse cuenta, se inclinaron hacia la pantalla. Esa pequeña sensación de incomodidad iba a cobrar un sentido gigante más adelante. Nadie lo sabía, pero la historia ya había arrancado. Esto no iba a terminar en un simple debate. La realidad que este país no quería ver estaba a punto de ser iluminada. Escena 2. La realidad en cifras. La frase suave de Hans sacudió el estudio, pero no era suficiente para cambiar la corriente de un solo golpe. Cárdenas y Claudia cruzaron miradas y se acomodaron, listos para defenderse. El presentador, tratando de ordenar la casa, pidió las imágenes. En la pantalla gigante aparecieron las últimas estadísticas de turismo. Después de la pandemia, la gente de todo el mundo volvió a viajar como loca. Turistas de Estados Unidos, de Europa, del resto de Sudamérica. Todos volvían en masa. Pero en ese gráfico, había una línea que se movía lento, casi muerta. Los turistas colombianos. La cifra se había estancado en un 70% comparado con antes de la pandemia. Mientras otros países se recuperaban, esa línea colombiana iba a paso de tortuga, como una sombra llena de dudas que se niega a avanzar. Las luces del estudio bajaron un poco y rodó un video de entrevistas. El equipo del programa había salido a las calles de Bogotá a preguntarle a la gente. No es que me caiga mal el país vecino, para nada, decía un rolo. Pero vi esos videos del boicot y, no sé, sentí que no somos bienvenidos. Las voces eran tranquilas. Nadie hablaba mal del país vecino. Eran caras amables, pero con duda. Y esa expresión ambigua, esa dignidad herida, fue lo que golpeó más fuerte. Mostraba lo que el colombiano llevaba por dentro, en carne viva. El ambiente en la grada cambió, se puso denso. Cárdenas y Claudia fruncieron el ceño, inquietos al ver que el video no era un ataque, sino un lamento. Pero al segundo, Cárdenas agarró el micrófono con fuerza, tratando de recuperar el control a las malas. Al final, los colombianos siguen pegados al pasado. Ese boicot fue hace años, por Dios.
Decir que no vienen por una razón tan vieja. Eso no me cabe en la cabeza. Parecía que quería borrar la atmósfera del estudio a punta de gritos. En su voz se notaba el afán de retener al público, que ya empezaba a dudar. A su lado, Claudia le echó leña al fuego. Los problemas históricos existen, claro. Pero el turismo es otra cosa. Los colombianos son demasiado susceptibles. Desde la grada volvieron a aplaudir, dándoles la razón a Cárdenas y Claudia. Pero esos aplausos sonaban raros, forzados. Como cuando uno aplaude porque toca, no porque siente. Era el sonido de gente que no está segura de lo que siente, pero sigue la corriente. El presentador pilló esa incomodidad. El debate estaba demasiado parcializado. Pero no debía pararlo todavía. Porque esa parcialidad era el escenario perfecto para lo que venía. Y había una sola persona lista para soltar la bomba. Hans. Nadie se dio cuenta, pero él le hizo una seña discreta al equipo de producción. En la pantalla había un video nuevo, listo para salir, que nadie había visto. La voz de Cárdenas ya no podía esconder la rabia. De hecho, ese boicot empezó por culpa de las políticas de Colombia. Decir que no vienen por miedo. Tengo que decir que son de mente muy estrecha. Varios en la grada sintieron con fuerza y volvieron a aplaudir. Pero detrás de esos aplausos, se veían caras dudosas. Esa duda leve de los colombianos en el video se les había quedado grabada. Hans cerró los ojos suavemente y respiró profundo. Es el momento. Agarró el micrófono con calma. Solo con eso, el murmullo del público desapareció como por arte de magia. Cárdenas y Claudia se quedaron mudos sin darse cuenta. Hans le asintió al presentador. La pantalla gigante se iluminó de golpe. Las luces bajaron y un aire pesado envolvió el estudio. Ni el público ni los panelistas sabían qué iban a ver. Solo sentían un nudo en el estómago. No era emoción, era miedo. Lo que iba a aparecer en esa pantalla era lo que el país vecino había intentado olvidar. Pero era una imagen que los colombianos jamás olvidaron. El aire estaba cambiando, firme y seguro. En ese momento, nadie entendía que ese video iba a destrozar el sentido común del estudio. Escena 3, el boicot y la furia. La pantalla se fue a negro y la iluminación del estudio bajó al mínimo. Todas las miradas fueron succionadas hacia el frente. Hans soltó las palabras con suavidad, dicen que es cuento viejo. Pero los colombianos recuerdan esos eventos con mucha claridad. Su voz era suave, pero pesaba como plomo. Cárdenas arrugó la frente, Claudia apretó los labios. Todavía tenían esa cara de sobrados. No sabían lo que se les venía pierna arriba. Al instante siguiente, el video arrancó. Año 2019, en la capital. Una multitud de hombres enardecidos frente a una plaza. En el suelo, montañas de cajas. Cajas de productos colombianos. Bultos de café, latas de bebidas importadas, organizadas como para un fusilamiento. La cámara hizo zoom. Brilló el filo de una navaja. Empezaron a tajar las latas y los bultos una por una. El líquido salía a borbotones, el café se regaba en el piso mojado. Hombres golpeando las latas con una furia ciega. Un líder se paró frente a la cámara, orgulloso, gritando a todo pulmón: protestamos contra la estructura económica de Colombia que no tiene vergüenza. Nosotros no vendemos, no compramos y no consumimos productos colombianos. Junto a los gritos, los ojos de los manifestantes brillaban con odio. Una fiebre que parecía locura salía de la pantalla, y todos en el estudio aguantaron la respiración. Se escucharon jadeos en la grada. La cara de Cárdenas se oscureció. Esa expresión de confianza que tenía se tambaleó por primera vez. El video seguía. Cajas de cartón con logos de empresas colombianas tiradas en el suelo, siendo pisoteadas por zapatos sucios. El sonido del cartón aplastado parecía retumbar dentro del estudio. Alrededor, gente grabando con sus celulares, muertos de la risa. La destrucción se había vuelto un espectáculo. No hacía falta ser un genio para saber cómo se sentía un colombiano al ver eso. Las caras en la grada se congelaron.
Hans añadió con calma, esto no fue una simple protesta contra unos productos. Muchos colombianos lo recibieron como un ataque directo, una rabia contra su país, contra su gente. A Cárdenas le temblaron los dedos. Claudia cruzó los brazos, incapaz de quitarle la vista a la pantalla. El ambiente había cambiado radicalmente. Esa frase ligera de «los colombianos son muy sensibles» ya no tenía cabida, había sido borrada del mapa. Cuando el video terminó, cayó un silencio absoluto. Ni el presentador se atrevió a meter la cucharada. Las caras del público se debatían entre la sorpresa, la confusión y la culpa. Hans rompió el hielo, que hayan pasado unos años no significa que el dolor del alma desaparezca sino más. No estaba regañando a nadie. Solo estaba diciendo la verdad, y eso dolía más. Cárdenas agarró el borde de la mesa con fuerza, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ya no estaba tan tranquilo. Pero esto era solo el abrebocas. Hans no paraba. En la pantalla apareció un letrero tenue, siguiente video en espera. Nadie lo sabía, pero lo que venía dejaba chiquito a lo anterior. A Hans le brillaron los ojos. Era determinación. Tocó el micrófono despacio. Ahora, miremos algo un poco más reciente. La grada se agitó. El presentador se puso tieso. Cárdenas y Claudia tragaron saliva al mismo tiempo. Había empezado una corriente que no podían parar. Por más carreta que hablaran, ya no podían ir contra esa ola que los arrastraba hacia una verdad ineludible. A una señal de Hans, la pantalla volvió a oscurecerse. Esta vez, la imagen tenía un color diferente. Más nítida, más cruda, más actual. El murmullo en la grada era un hilo de nervios. Era el centro de la capital. En unas escaleras, una docena de activistas con el puño en alto. Colombia, pare ya. Cero productos colombianos. Las pancartas estaban en el idioma local, pero también en español e inglés, para que le doliera a todo el mundo. A los pies de los activistas, barriles pintados con símbolos de peligro, simulando residuos tóxicos o drogas, una alusión ofensiva. Al lado, montañas de latas de café colombiano, apiladas como ofrendas para un sacrificio. Los participantes agarraban las latas y las tiraban dentro de los barriles. Cada golpe metálico enfriaba más el estudio. El público trataba de no hacer ruido ni al respirar. La voz de Hans cayó suave, ver pancartas en español y ver cómo tiran sus productos a la basura. Eso le causó una impresión muy fuerte a los colombianos. Fue un mensaje clarito, no son bienvenidos aquí. El video paró y el silencio del estudio se empezó a poner turbio, pesado. El presentador, asustado, agarró el micrófono. Un momento. Eso fue solo un grupo radical haciendo un show. Tomar eso como la imagen de todo el país es exagerado. Pero se quedó callado. Porque nadie en la grada aplaudió. Ni uno solo. La cara de Cárdenas se endureció. El hombre que hablaba con tanta propiedad hace un rato, ahora parecía una sombra. Claudia intentó abrir la boca, pero no le salieron palabras. La emoción del video era 1000 veces más fuerte que cualquier excusa. Hans miró a Cárdenas y le dijo despacito, no se trata de si fueron pocos o muchos. Lo importante es que esas imágenes llegaron a Colombia una y otra vez. Ese es el hecho. No era un ataque. Era la pura verdad puesta sobre la mesa. Varios en la grada bajaron la mirada. Ese silencio no era calma, era el sonido de enfrentarse a algo que no querían admitir. Hans siguió, el turismo no es lógica, es emoción. Si queda una mala impresión, la gente, naturalmente, toma distancia. El estudio tembló con esas palabras. Era una ola invisible que golpeaba a los televidentes en sus casas. Cárdenas y Claudia perdieron el hilo. No habían perdido el debate, simplemente les habían puesto la realidad en la cara. El presentador dudaba si intervenir. Pero cuando vio que Hans miraba al siguiente archivo, se le quitaron las dudas. Hans apenas iba por la mitad. No había llegado al fondo del asunto. Y lo que venía era lo más pesado de todo.
El estudio entero se quedó quieto, temiendo lo que seguía. Hans puso la mano en el micrófono. El siguiente video. Apenas lo dijo, el aire cambió del todo. El público se tensó, Cárdenas y Claudia buscaron dónde esconder la mirada. La pantalla se fue a negro de nuevo, con un zumbido electrónico. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Pero la memoria sigue viva. La pantalla recuperó el brillo. Y ahí estaba. Fuego. Esa escena que el país quería olvidar iba a ser expuesta bajo la luz pública. Escena 4, el fuego y la destrucción. Al prenderse la pantalla, se escuchó un jadeo colectivo en la grada. Era una avenida principal de la capital, llena de gente, a plena luz del día. Pero se sentía una tensión brava. En primera fila, alineadas, había motocicletas y vehículos colombianos. Marcas icónicas, de esas que usan nuestros ciclistas, o Jeeps Willys, símbolos que todo el mundo reconoce. Alrededor, varios tipos con martillos y tubos de metal en las manos. Parecía una advertencia. Nadie entendía todavía qué iba a pasar. De repente, un grito. Los brazos se levantaron y el metal cayó con fuerza. ¡Pum! ¡Cras! El sonido que salió de los parlantes hizo que a todos se les erizara la piel. Las carrocerías se abollaban, los faros estallaban en 1000 pedazos. Vidrios volando, pedazos de metal cayendo al asfalto. Era demasiado crudo, demasiado violento. Al lado, gente del común grababa con sus celulares y aplaudía. Sus caras sonrientes le daban un toque macabro a la escena. La grada se congeló. El murmullo desapareció. Nadie se movía. Tal vez, en el fondo, sabían que esto había pasado. Pero verlo así, con sonido y en pantalla gigante, era otra cosa. Hans explicó con voz serena, originalmente, planeaban prenderles fuego ahí mismo. Pero los bomberos y la policía dijeron que era peligroso, así que decidieron destrozarlos a golpes. Cárdenas se hundió en la silla como si hubiera recibido un puño. Ya no quedaba rastro del profesor arrogante. Claudia estaba pálida, con los labios temblando. Por fin empezaban a pensar, ¿qué pensarán en Colombia al ver esto? La voz de Hans era tranquila, pero cortada como cuchillo. Para un colombiano, esto no es romper una máquina. Es ver cómo destruyen algo que ellos valoran. Es una expresión de rechazo total. Esas palabras pesaron más que los martillazos. Una chica en el público se tapó la boca. Un señor arrugó el entrecejo y miró al suelo. Hasta el presentador se quedó mudo. Ese estudio, que se suponía era una fiesta, ahora parecía un velorio. Un silencio incómodo, pesado, colgaba del techo. En los ojos de Hans había una tristeza leve. Pero no paraba, porque sabía que tenía que decir la verdad completa. La confianza es algo muy frágil. Si estas imágenes siguen saliendo, cualquier país querría alejarse. ¿Es natural? En ese momento, el argumento de «son muy sensibles» se cayó a pedazos. Cárdenas, Claudia, el público. Nadie podía negarlo. Empezaban a entender, en carne propia, por qué los colombianos no volvían. La imagen se apagó. Silencio largo y profundo. Pero esto no era el final. Hans tenía el video más fuerte guardado. El corazón del problema entre los dos países. La puerta a un momento histórico del programa se estaba abriendo despacito. La pantalla se oscureció y el aire se puso más denso. El público ni se movía, esperando a Hans. Cárdenas y Claudia respiraban cortico. Solo se oía el aire acondicionado. Y arrancó el video. Frente a la Embajada de Colombia. Fuego y gritos. Esta escena era 1000 veces más fuerte que las anteriores. Ahí estaba. La bandera tricolor. Tenía garabatos negros encima, rayones burlones sobre el escudo. Al lado, la foto de un expresidente colombiano con bigotes pintados y cuernos, insultándolo. De repente, el fuego se los tragó. La bandera y la foto se retorcían en las llamas rojas, volviéndose ceniza negra.
El sonido del fuego y los gritos de la multitud se mezclaban y retumbaban en el estudio. Dios mío, se le escapó a alguien en la grada. Se oyó clarito. La cara de Cárdenas se cayó. La mirada perdida, los labios temblando. Esa imagen hablaba más que 1000 discursos. Claudia, con las manos entrelazadas, miraba la pantalla petrificada. Quería mirar a otro lado, pero no podía. Hans habló, seco, estas imágenes las transmitió la BBC al mundo entero. Ver quemar la bandera de su país, ver la foto de sus líderes en llamas. Eso le causó un shock profundo a los colombianos. Al recordar que eso se vio en todo el mundo, varios en la grada fruncieron el ceño. No era solo un problema con Colombia. Era la rabia de su país expuesta ante todos. Hans seguía, con un dolorcito en la voz, en Colombia. Esto se repitió en las noticias una y otra vez. Quedó grabado en la memoria. Cuando van a elegir dónde viajar, esta imagen se les viene a la cabeza. Es obvio. El estudio se congeló. Cárdenas se mordía los labios sin darse cuenta. Claudia soltó el aire con voz temblorosa. La grada estaba en silencio total. Esas miradas que antes juzgaban a Colombia, ahora deambulaban perdidas, sin saber dónde posarse. Hans se volteó despacio y miró a todo el estudio. Señores, viendo esto, imaginen qué siente un colombiano en el pecho. Y cómo eso afecta su decisión de venir acá. No es difícil de imaginar, ¿cierto? Era una pregunta, pero la respuesta ya estaba ahí. Nadie pudo abrir la boca. El presentador tenía la cara tiesa, solo podía mantener el silencio. Hans puso el micrófono en la mesa suavemente. Solo con eso, el aire se puso más pesado, se asentó en el fondo. Cárdenas, por fin, logró sacar la voz, Pero... no puede ser solo eso. La razón por la que no vienen... El peso está fuerte, el turismo interno en Colombia es barato. Sonaba excusa barata, una voz débil que se disolvió en el aire pesado. No era un contraargumento, era un sonido de desesperación tirado al vacío. Claudia intentó seguirle la cuerda, pero solo movía la boca buscando palabras que no llegaban. La realidad que tenían enfrente les había robado el discurso. Hans los miró y tomó aire. Aquí empieza el tema de fondo. El estudio tembló. El video del fuego era solo la introducción. Ahora venía el núcleo del asunto. La verdadera razón por la que el colombiano evita este país. Y esas palabras iban a atravesar el lugar donde más duele, con precisión quirúrgica. Escena 5. El maltrato al turista. Después del fuego, el estudio estaba en el fondo del pozo. Pero, Cárdenas agarró el micrófono de golpe. Su voz tenía afán, respiraba mal. Si el debate terminaba así, su reputación se iba al piso. No es solo el sentimiento anticolombiano. Últimamente, por la economía, viajar dentro de Colombia sale mejor, o se van para Panamá o México. Hay otras opciones. Entre más hablaba, más se notaba que estaba sufriendo. Claudia le quitó el micrófono, casi encima de él. ¿Eso? Las estadísticas lo dicen. Los colombianos prefieren viajar por su tierra ahora. Decir que nos evitan a propósito es mucho decir. Parecían estar soplándole a una brasa apagada. No era un argumento, era una huida. Pero cuando Hans levantó el micrófono, la brasa se apagó del todo. Es cierto, la economía influye. Voz tranquila. Cárdenas y Claudia tragaron grueso. Pero eso no explica todo. Los miró directo a los ojos. No los estaba atacando, solo les mostraba los hechos. La razón por la que el colombiano evita este país con tanta fuerza está en otro lado. La pantalla cambió. Título: Daños al turista. La grada se movió, inquieta. Cárdenas se enderezó. Claudia aguantó la respiración. Hans leyó sin adornos, primero, las tarifas de taxi. En la pantalla, testimonios de colombianos, en la capital, por una carrera que vale $10, me cobraron 100. Me dieron vueltas y cuando reclamé,
no me pararon bolas. Se escucharon murmullos en la grada. Hans pasó la página como si nada. Fraude con tarjetas en restaurantes. Les cobran platos carísimos que no pidieron y les pasan la tarjeta sin avisar. Hay muchos casos confirmados. Claudia negó con la cabeza, pequeñito. No quiero creerlo. Luego, el tema de las mujeres. En portales de viajes internacionales, este país aparece como inseguro para las mujeres. Acoso en la calle, miedo en los taxis. A las colombianas les advierten lo mismo. La cara del público se oscureció. Empezaban a entender que no había excusa. Y luego, los precios de los hoteles. El hospedaje se ha disparado. En temporada alta, cobran hasta $1,000 la noche en sitios básicos. Hasta los mismos locales se quejan. Cárdenas se quedó callado del todo. Claudia estaba pálida, le temblaban los dedos. Hans fue más profundo. Y el lenguaje ofensivo hacia los extranjeros. La pantalla cambió. Mostró comentarios en internet de ese país. Una palabra de moda ya, plaga, término despectivo local mezclando, extranjero, insecto. El estudio se sacudió. Incluso los extranjeros que aman su cultura, cuando se enteran de que los llaman así a sus espaldas, reciben un golpe muy duro. En un país donde creían ser bienvenidos, los tratan de plaga. Una mujer en la grada bajó la mirada, aguantando las ganas de llorar. El estudio ya no era un debate, era un confesionario. Hans remató, cuando uno viaja, busca un sitio donde se sienta tranquilo. Si se acumulan tantos miedos, es obvio que uno toma distancia. Cárdenas se tapó la cara. Claudia respiró hondo, pero no le salió voz. La grada estaba en silencio total. Nadie se movía. Pero Hans no había terminado. Ahora venía la verdad de los mismos locales. Una realidad que iba a cambiar la forma de pensar no solo de Cárdenas y Claudia, sino de todos los que veían el programa. Escena 6, el espejo y la ironía. El silencio del 7º capítulo todavía dominaba el estudio. Nadie se recostaba en la silla. Todos miraban al frente, tiesos. Hans respiró profundo una vez y dijo, siguiente dato, por favor. La pantalla cambió suavemente. Ya no había videos agresivos. Ni fuego ni violencia. Solo un número gigante, 76%. Ciudadanos de este país que, si tuvieran plata, elegirían viajar a Colombia. La grada se sacudió con un murmullo fuerte. Cárdenas y Claudia levantaron la cabeza al tiempo. Lo anterior era sobre el miedo de los colombianos. Esto era sobre la elección de ellos mismos. Hans explicó, esto es de una encuestadora oficial de aquí. Muchos de ustedes dicen que viajar a Colombia vale cada centavo. ¿Qué es mejor que viajar aquí adentro? En la pantalla, comentarios de viajeros locales, la comida es una chimba. Es seguro y tranquilo. Las calles son limpias y cada ciudad es diferente. Uno va una vez y quiere volver. Otros países de Asia no tienen esa magia. El estudio entero contuvo el aliento, como si se estuvieran mirando en un espejo. Cárdenas miró el número, atontado. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo. Claudia bajó los hombros y miró al piso. No era un argumento, era la pura realidad. Hans habló con calma, los colombianos nos evitan, y ustedes eligen a Colombia. Las dos cosas pasan al tiempo. Se oyó un jadeo. La ironía pesaba en el ambiente. Hans siguió, una razón es la diversidad turística de Colombia. La pantalla cambió. Imágenes de película, el mar de 7 colores de San Andrés, los pueblos coloniales de Boyacá, las montañas verdes del eje cafetero, la modernidad de Medellín. Colombia ofrece de todo, clima, gente, cultura. Cada vez que uno va, vive algo distinto. Esa variedad es lo que enamora al viajero. Por otro lado, cambio de imagen. La capital de ellos y algunas ciudades en desarrollo. Aquí, el turismo se concentra solo en la capital.
Las provincias no han desarrollado bien su turismo. No ofrecen esa diversidad que tiene Colombia. Silencio pesado en la grada. Nadie lo negó. Cárdenas arrugó la cara, dolido. ¿Está diciendo que somos inferiores a Colombia? Hans negó con la cabeza. No. Yo creo que este país tiene un encanto maravilloso. Pero para competir en turismo, hay que mirar la realidad a los ojos. No era una crítica, era un consejo de amigo. Por eso Cárdenas y Claudia no pudieron refutar. Hans cerró el punto, el viajero va naturalmente a donde hay encanto. Y el encanto no nace de la exageración, sino de la realidad acumulada. En la grada, alguien aplaudió despacito. Luego otro. Y se fue volviendo una ola suave. Cárdenas y Claudia relajaron la cara. Pero faltaba el corazón del mensaje de Hans. Su experiencia de 20 años. La visión de un tercero que no es ni de aquí ni de allá. La pieza final del rompecabezas. Escena final, la reconciliación. Cuando el ambiente se calmó, Hans puso la mano en el micrófono. De nuevo, tensión. El público tomó aire. Cárdenas y Claudia se enderezaron por instinto. Hans miró al techo, suspiró recordando algo y empezó a hablar. Llevo 20 años viviendo en este país. Solo con eso, el aire cambió. Cárdenas y Claudia abrieron los ojos un poco más. No era un analista hablando. Era un vecino. He visto muchos países, pero ninguno tiene un cariño tan profundo y una calidez humana como este. Amo este país, y sin darme cuenta, llevo 2 décadas aquí. Su voz tenía nostalgia. Nadie lo interrumpió. Querían escuchar el resto. Por eso, tengo que decirles algo. A Cárdenas se le cerró la garganta. Claudia apretó los dedos en su regazo. El problema ahora es la pérdida de confianza. Frase corta, pero afilada. Las imágenes que vieron son el resultado de una historia complicada y de muchas emociones. Yo entiendo ese contexto. Pero los colombianos no vieron eso como una simple protesta política. Hizo una pausa. Banderas en llamas, marcas pisoteadas, motos destrozadas. Cuando esas imágenes vuelven a la cabeza de un colombiano. ¿Qué sienten? Sienten que no son bienvenidos. Y quizás, nos faltó un poquito de imaginación para entender ese dolor. No culpaba a nadie. Solo ponía la verdad con delicadeza. El presentador bajó la mirada. En la grada, varios suspiraron. Hans siguió, la confianza se rompe en un segundo. Pero recuperarla toma mucho, mucho tiempo. La mirada de Cárdenas cayó al suelo. Seguramente se dio cuenta de que su frase de «son de mente estrecha» había herido esa confianza todavía más. Claudia se mordió el labio. Si quieren que el turismo crezca, creo que necesitan la valentía de enfrentar los problemas que hay de este lado. Sin mentiras. Era un consejo honesto. Sin adornos, pero llegaba al alma. Tenía la temperatura de alguien que ha vivido ahí 20 años. El estudio quedó en un silencio profundo. Pero no era frío. Era un silencio cálido, de esos que llegan cuando algo empieza a cambiar. Hans levantó la vista y dijo lo último: este país tiene un encanto increíble. Cultura, gente cálida, comida rica. Pero por más cosas buenas que tengan, si la confianza se rompe, ese encanto no llega al otro lado. Alguien en la grada se secó una lágrima. Si las acciones cambian, los colombianos volverán. Porque ellos son gente que reconoce lo bueno cuando lo ve, de corazón. Un aplauso solitario y silencioso cayó. ¿Y se contagió? No era euforia, era el sonido de gente honesta aceptando la verdad. Cárdenas y Claudia sonrieron débilmente. En sus caras no había derrota, había comprensión. Hans cerró los ojos y asintió. Todo lo que dijo no fue para criticar, sino para advertir, desear y amar el futuro de ese país. El programa llegaba a su fin. El presentador miró a Hans, asintió y buscó las palabras de cierre. La respuesta para crecer no es culpar a nadie. Es mirarse al espejo. Si enfrentamos lo que vemos ahí, seremos más fuertes.
Cárdenas y Claudia se enderezaron, como si la frase fuera para ellos. Hans remató, los colombianos volverán, seguro. Si recuperamos la confianza. Y esa confianza no la hace el gobierno ni las empresas. La hacen ustedes, cada uno de los que está aquí. El aire de la grada vibró. Se sentían responsables del cambio. El presentador tomó el micrófono y miró a la cámara. Lo que vimos hoy fue más profundo de lo que pensábamos. Pero si conocemos la realidad, podemos cambiar el futuro. Hans nos mostró el camino. Las luces del estudio se pusieron suaves, cálidas. Les pregunto a ustedes en casa, ¿qué sintieron con el debate de hoy? De repente, el televidente se vuelve protagonista. El debate ya no es ajeno, es un espejo. Si quieren, déjenos sus comentarios. Queremos aprender y avanzar con ustedes. Aplausos cálidos llenaron el estudio. No aplausos de ganadores, sino de gente que cambió. Hans sonrió con esa bondad de 20 años de amor por el país. Cárdenas y Claudia se levantaron y le hicieron una venia profunda a Hans. No de perdón, sino de respeto por la lección. El presentador hizo una reverencia final. Seguiremos trayendo historias de Colombia, de aquí y del mundo. Suscríbanse y denle like, eso nos ayuda mucho. Gracias por hoy. Las luces se apagaron despacio. Solo quedaron los aplausos. Y la historia bajó el telón. ¿Por qué el colombiano evita al vecino? ¿Por qué el vecino elige a Colombia? La respuesta no está en el país, sino en el corazón de la gente. Y seguro, tú acabas de redescubrir algo en el debate de hoy. ¿Qué tal les pareció el video? Dejen su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y, si pueden, apoyar con un super gracias.